en un rumbo parecido al que le gusta al kirchnerismo o tendría autonomía, te parece a vos? No sé, pregúntale a Massa, es un problema de Massa y del kirchnerismo, no mío. Digamos, no pongan, digamos, que en San Juan estamos porque nosotros no participamos. Y ¿Es la boleta? no es nuestra boleta. Y aclaro, para que no mientan. A ver. No mientan. Nosotros, de hecho, hemos hecho un comunicado diciendo que no participábamos, aclaramos en todos los lugares donde no participábamos. Y eso además le llegó a 250 periodistas. Si forma distinto es porque están mintiendo adrede. Nosotros no estamos participando en San Juan. Javier Milei. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Empecemos con lo que planteaba un poco a modo de pregunta y reflexión Adrián Ventura. ¿Cómo ves como candidato a Sergio Massa y la idea de que es distinto Alberto, podría tener su propio camino, no influenciado por Cristina ni condicionado? En eso, segundo, no tendría opinión. Sí tengo claro el móvil o por qué se explica que le hayan dado el apoyo para que sea ministro de Economía. La realidad es que cuando vos mirás... Candidato. Candidato a presidente, perdón. Sí. El motivo por el cual, desde mi punto de vista, es, mira, Argentina tiene un nivel de déficit fiscal propio de las grandes crisis. O sea, el Rodrigazo te estalló con 14 puntos el PBI, el déficit, la tablita cambiaron en 81,11, la hiperinflación del Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7, hoy estamos arriba de 12. Y cuando vos mirás esas grandes crisis, cuando se detonan por un factor político que conlleva una caída en la demanda de dinero y es ahí cuando se produce la crisis. Entonces, en este contexto tan delicado que tiene Argentina, una situación en la cual Massa no conseguía lo que quería, que era ser candidato a presidente, digamos, si él renunciaba, ¿cuál es el problema? El problema es que vos vas a estallar, o sea, la economía tiene un desequilibrio enorme, o sea, con lo cual el estallido es cuestión de tiempo. Y la realidad es que si vos generás una crisis política, el estallido es dato y van a tener una elección peor todavía de las que están haciendo. Esto quiere decir que si Massa ministro sigue y es candidato y entonces está revestido de poder, ¿puede evitar la crisis? No. Pero por lo menos en términos estadísticos, en términos estocásticos, para ser exacto, está mejor que en el otro caso. O sea, creo que tiene que ver con una cuestión electoral y de intento de supervivencia del kirchnerismo. ¿Es mejor Massa entonces ministro y candidato que ministro y no candidato, decís vos? Pero es que no existe ese escenario. ¿Por qué? ¿Qué se iba a ir, decís vos? Porque lo que se trascendió era que puso eso adentro de la mesa de negociación y consiguió todo lo que quería. No me parece un tema trivial, es decir, que parece que los kirchneristas no son tontos en esto, o sea, parece que algunas cosas evaluaron control de daños y se dieron cuenta que si detonaban una salida del ministro que detonara una crisis, o sea, les iba a ir peor todavía. No, lo que digo es, no los une el amor, los une el espanto. ¿Massa se kirchnerizaría, haría un rumbo económico condicionado por Cristina? Digo, ¿en un rumbo parecido al que le gusta al kirchnerismo o tendría autonomía, te parece a vos? No sé, pregúntale a Massa, es un problema de Massa y del kirchnerismo, no mío. No te puedo decir lo que sí yo voy a hacer. Bien. No, pero digo, es un candidato de un espacio político importante. Sí. Digo porque uno escucha mucho, haría tal cosa, ya vimos el truco con Alberto Fernández, no tiene credibilidad, el truco está gastado. Bueno, no, pero por eso, esas son todas especulaciones. Digo, y lo que vos tenés que hacer es ver con el que verdaderamente está cocinando la cosa. No, digo, no sé, me parece absolutamente una especulación donde encima en muchos casos juegan también los intereses, ¿no? Entonces, y a veces ponen lo que quieren decir y lo que quieren transmitir. Digo, me parece que yo no tengo por qué meterme en lo que pase en otras fuerzas, será un problema de ellos. O sea, mi problema, diría que es lidiar con
con ver cómo hago para llegar al balotaje, porque en el balotaje le gano a todos, pero con lo cual te imaginás que, digo, que problema de ellos o problema de ellos. Vos mencionaste que ya tendrías el modo de dolarizar, que ya juntaste esos millones que hacen falta para poder hacer ese procedimiento. ¿Cuántos millones son y de dónde vendrían? Son, digamos, concretamente son 35.000 millones de dólares. Es un acuerdo con fondos de inversión del extranjero, obviamente. Y lo interesante es que, obviamente, en una solución... Mira, más o menos para que vos te des una idea, los pasivos del Banco Central, ya sea la base monetaria y las LELIQs, suelen oscilar entre 30.000 millones de dólares y 40.000 millones de dólares. Por ejemplo, hoy están en 38. Si lo tomás al paralelo, en la punta más alta, está en 38.000 millones de dólares. Si vos lo hacés en el caso, por ejemplo, cuando termina saliendo Batakis, llegaste a estar en 32.000. Es decir que en promedio suelen ser 35.000 millones el rescate total del balance del Banco Central. O sea, tanto las LELIQs como las bases. Nosotros, además, hay un tema que los economistas, no sé si lo hacen por impericia o porque no están entrenados, suelen hacer el cómputo de reservas con la metodología del fondo, que es las reservas internacionales netas. Y en realidad, vos necesitas más, digamos, o sea, está mal esa definición, porque las reservas internacionales netas, el Fondo Monetario Internacional las utiliza para chequear la política monetaria y la política fiscal. Es decir, que hay alguien que prestaría, o gente que fondos que prestarían 35 claro, millones. porque ¿qué es lo... ¿Esos nombres se pueden darse? Eso, costumbres no, que podés darlo? No, esos son acuerdos de confidencialidad. Digamos, cualquier persona que haya hecho alguna vez una transacción financiera sabe que esos acuerdos requieren de mucha confidencialidad. Es una toma para entenderlo simplemente. No es un cambio de deuda. A ver, para ponerlo en estos términos, pero por eso quiero... A ver, vos tenés pasivos por 35.000 millones de dólares. Tenés títulos públicos por el equivalente a 90.000 millones de dólares que a mercado valdrían 30.000 millones. Y vos además tenés las reservas que tiene, digamos, cuando haces el Banco Central y las computas bien, están cerca de 10.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que los activos del Banco Central a mercado valen más que lo que vos tenés que rescatar. Por lo tanto, la dolarización es factible. Después hay distintos métodos. Tampoco necesitas todo hacer el rescate total de las LELIQs, porque básicamente la mayor parte de esos títulos están en el Banco Nación. Por lo tanto, digamos, los dólares que necesitas no son los 30.000 millones de dólares, por ejemplo, de, si lo medís al precio de hoy, del dólar, vos no necesitas 30.000 millones de dólares, porque necesitas menos, porque la parte del Banco Nación no la necesitas. ¿Qué quiere decir esto? Que es absolutamente factible, se puede hacer, y la cuestión es una cuestión de índole política. Es decir, la gran discusión acá está en si estamos de acuerdo que los políticos nos sigan robando con el señoriaje o no. No, a mí me parece No, porque esto es un tema importante, Diego. En los últimos 20 años, los políticos con el señoriaje nos robaron 280.000 millones de dólares. ¿Sí? Y en realidad, cuando vos mirás ese número, por año es creciente. Digamos, este año, cuando termine la cuenta, ¿sí?, nos van a haber robado 30.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere seguir siendo robado? Es decir, acá esto es muy importante porque seguimos haciendo lo mismo de siempre. O sea, Argentina lleva 100 años de decadencia. Déjame hacerte esta pregunta porque sí, cómo es no. importante, para que tenga consistencia tu afirmación de que ya hay fondos dispuestos a poner 35.000 millones de dólares. 35.000. 35.000 millones de dólares. ¿Qué piden a cambio para poner 35.000 millones de dólares? Bueno, la condicionalidad es que pongan las cuentas fiscales en orden. Y para eso te van a pedir acuerdos políticos, estructuras estructurales. Hay partes que las podés hacer, digamos, porque está bajo el control del Poder Ejecutivo, manejar, digamos, ciertas partidas del gasto público y poner las cuentas en orden. Pero más allá de eso,
Yo lo planteo desde otro lado, ¿no? Porque esto de la opción del bloqueo permanente que plantean, que es extremadamente violenta, pero bueno, digo, o sea, yo no le voy a quitar el traste a la jeringa. La pregunta es al revés, Diego. A ver, si a mí me traen reformas pro mercado, yo las voy a aprobar. Y no me importa quién las manda. O sea, yo voy en contra del colectivismo. Yo aprobaría toda reforma pro mercado, toda reforma que las personas ganarían en bienestar, ganarían en libertad. Yo no tengo problema digamos, en acompañar ese tipo de reformas. De hecho, lo que son las votaciones nuestras en el Congreso dan cuenta de ello. Entonces la pregunta es, ¿por qué si nosotros llegáramos al poder y llegáramos con algo que últimamente no pasa en Argentina, que nosotros llegaríamos con un mandato? Nosotros somos muy claros con lo que queremos hacer. Mi compromiso para exterminar la inflación con la sociedad es claro. Nuestro compromiso en la lucha contra la inseguridad es clave. Entonces, ¿por qué, digamos, o sea, si nosotros estamos dispuestos a hacer reformas pro mercado, ¿por qué gente que dice que es pro mercado, digamos, las bloquearía? No, las preguntas son... No, pero la pregunta es ¿por qué las bloquearía? El Fondo Monetario fue un crédito extraordinario, sumamente voluminoso, que generó mucha polémica, y fue con Macri, que se suponía que era alguien aprobado por el mercado, que giraba por el mundo y era bien recibido. Y estaba esta idea de, ¿le volverán a prestar, a confiar en Argentina? Con Macri esas inversiones en ese volumen, salvo el préstamo con el fondo, no llegaron. ¿Llegarían sí con Milei? A ver, el punto es el siguiente, que es la parte que algunos no logran ver de esto. Mirá, los títulos, por ejemplo, de Sri Lanka en el medio del default, con la gente tomando la casa de gobierno y todo, estaban en 50%. Es decir, con lo cual, digamos, aspirar a ser Sri Lanka no es muy ambicioso. Y la realidad es que si vos pones las cuentas fiscales en orden, porque también el proceso de realización no es instantáneo, vos, aun cuando lo lances en el primer día, todo eso demanda una cantidad de tiempo. Por ejemplo, Ecuador lo lanzó y lo pudo terminar a los 9 meses. Una vez lanzado. Entonces, o en el caso de El Salvador tardó 24 meses. Entonces, porque hay toda una cuestión operativa, por ejemplo, de cambiarlo, parece una cosa mínima, pero es el tema de cambiar los billetes. En ese contexto vos lo que tenés es que nosotros, o sea, tenemos un fuerte compromiso de poner las cuentas fiscales en orden, lo que nosotros llamamos así de modo caricaturesco el plan motosierra, y en ese contexto los títulos argentinos, mira, Argentina en lo que es el Estado Nacional tiene un déficit de 5 puntos del PBI, la otra parte es en el Banco Central. Vos, digamos, con eliminar las transferencias discrecionales a las provincias, que es lo que te aparece cuando vos erraste en el presupuesto y te aparece un montón de recursos extraordinarios, son 5 puntos del PBI, hay otros economistas que lo pueden llamar licuación. Si vos te parás arriba del gasto público, lo frizás, vos generás esos recursos y pusiste las cuentas fiscales en orden. Esto es muy importante y te explico por qué. Porque el riesgo país tiene que ver con la insolvencia, con que vos no pagues. Cuando vos tenés el resultado financiero en cero, quiere decir que la deuda no sube. Cuando la deuda no sube, quiere decir que la relación deuda-producto no sube. Eso significa que sos solvente. En ese contexto, el riesgo país se te destruye. Los títulos públicos pasan a valer muchísimo más. Entonces, es una apuesta a ganar mucho dinero esto. O sea, no es que necesitas hacer una cosa estrombótica, ¿no? Digo, esto lo podés hacer. De hecho, nosotros esta la tenemos cerrada. Ahora nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en cerrar la que propuso Emilio Campo. Que es muy atractiva la de Emilio. A mí me parece una obra de arte lo que hizo Emilio. Porque Emilio, en el diseño que hizo, permite capturar el upside de los bonos. ¿Me comprendés? O sea, con lo cual nos permitiría que al final del camino reducir mucho más la deuda. Javier, quiero preguntarte varias cosas. Sí, claro. Tengo, por supuesto, algo más de economía, el cepo, mencionaste que no se puede salir inmediatamente.
¿cuánto tardaría en bajar la inflación hasta que las reformas de primera y segunda generación? Y después quiero preguntarte por la dificultad en el armado en las provincias y algunas cuestiones más. Sí, bueno, por lo menos, digamos, no pongan, digamos, que en San Juan estamos porque nosotros no participamos. Y ¿Es la boleta? no es nuestra boleta. Y aclaro, para que no mientan. A ver. No mientan. Nosotros, de hecho, hemos hecho un comunicado diciendo que no participábamos, aclaramos en todos los lugares donde no participábamos. Y eso además le llegó a 250 periodistas. Si forma distinto es porque están mintiendo adrede. Nosotros no estamos participando en San Juan y tampoco participamos. Están la foto tuya en las boletas. Bueno, digamos, eso es una irregularidad que la justicia... Eso, ¿quiénes Está son? bien. Mirá, ¿por qué hacen eso? Ok, eso es una irregularidad que no se puede permitir, pero la justicia electoral la permite. ¿Qué querés que le haga? O sea, por más que nosotros hacemos las denuncias... O sea, igual ahí hay cosas interesantes, voy a decir esto. Sí. Hay un tema que tiene que ver con que cuando pasan estas infracciones, si bien a nosotros nos ensucian, y después hay periodistas con ganas de ensuciar y mentir y amplificar esas mentiras, de decir que participamos en lugares donde no participamos, hay un tema... Que es válido de la justicia electoral, que ante la duda deja jugar. ¿Lo tengo cortado? Eso a mí no me Ojo parece que me voy mal. al aire. Pero nosotros no estamos ahí. No Entonces, si de vuelta se hacen maniobras para ensuciarnos, nosotros entendemos y digamos... a mí lo que me llama la atención es que habiendo periodistas que tienen la información, informen directamente lo opuesto. Ahora vuelvo a vos. Bien, si ustedes me permiten, quiero seguir con Javier Milei. Javier, hubo un momento en donde se mencionaba un escenario de tercios. Vos eras uno de los 3 tercios. Ahora hay encuestas, vos podés creerles, no creerles, que te dan unos puntos abajo, sostenidas además en algunos resultados provinciales que no fueron buenos, en donde no hubo demasiada representación de La Libertad Avanza. ¿Cómo estás viendo vos las aparentes dificultades en el armado nacional y en las provincias? Nosotros seguimos trabajando para hacer gobierno. Y ahora, digamos, cuando vengan las PASO vamos a ver más que una encuesta, es una encuesta a escala 1 a 1. Así es que, digamos, aquellos que tanto trabajan por ensuciarme y todo, que festejen, esperemos hasta las PASO. ¿Vos creés eso, que te están ensuciando, que te están operando, que están armando? Y obvio, cuando mienten, sí. O sea, cuando mienten y saben que lo están haciendo de manera consciente e intencionada, sí. Eso claramente es operación. ¿Y los resultados en las provincias? ¿Dónde estaba mi cara? ¿No estaba? ¿En qué provincias vos reconocés haber formado un equipo? No, digamos nosotros, o sea, pero de vuelta, te lo voy a contestar de otra manera. ¿Sabés qué? Macri antes de ser presidente perdió 11 elecciones antes. Y por eso no es extrapolable lo que pasa en una provincia a nivel nacional. ¿Quieren forzarlo eso porque el sobre les cae? Bueno, fantástico, háganlo. Bien, esa es tu lectura entonces, son operaciones, pero yo no digo sí, no... De vuelta, digamos, el que quiere se hace cargo y listo, nada más. ¿Qué problema? Hablando de cosas que se dicen, que se pueden decir, se habla de todos los candidatos. Van a sacar un libro tuyo, ¿sabes? Que escriban lo que quieran, ¿qué querés que te diga? ¿Tenés claro? Sale por Planeta, que se llama El Loco. Hay un autor que se llama Juan Luis González, y hace un recorrido sobre vos y tus... Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. ¿Sabés cuál es la única realidad? Que yo estoy corriendo una carrera presidencial y soy el único que hizo propuestas. Después, digamos, que lo que quieran escribir sobre mí, que escriban lo que quieran. ¿Sabés qué? Un día de esto van a decir que maté a Kennedy también. Sí, listo, ya está. Bien. ¿Qué querés que te diga? No, porque hay un montón Pero que digan lo que quieran. Es decir, eso después... Digo, que quede bajo la lógica del mercado, ya está. Muy bien. ¿Estás teniendo entrevistas con parte del empresariado, con los sindicatos? Con los sindicatos todavía no las he tenido en el formato que quiero hacer porque nosotros en el tema de la modernización laboral estamos apuntando al modelo de la UOCRA, pero dándole mayor profundidad financiera. Entonces, eso te va a permitir 2 cosas. Mira, Argentina no crea puestos de trabajo desde el año 2011. Sí. O sea, está clavado en el sector privado, ¿no? Formal, 6 millones de puestos de trabajo.
Y vos ya tenés en el mercado informal 8 millones. Después están los empleados públicos, después están los monotributos, pero ahí está la cosa. Si vos podés pasar a un sistema, ¿sí?, más acorde a las necesidades del país y para que refleje bien la señal de precios, vos tenés que pasar a un sistema como el de la UOCRA, y eso te va a permitir ampliar el mercado laboral de 6 millones de personas a 14 millones de personas. Además, si vos tenés que también trabajar en lo que tiene que ver en bajar todo lo que son los efectos del litigio que tiene que ver con las multas, que eso es un elemento que también genera muchos problemas en términos laborales. Sí. Si vos arreglás eso, y fíjate que ahora la idea sería pasar a un sistema de seguro de desempleo, y ahí lo interesante es que vos pasás a tener la señal de precios limpia. Y la verdad es que los salarios en Argentina están en un nivel espantoso, y esto implicaría un crecimiento también del empleo formal, implicaría, digamos, mejoras en los salarios, que la verdad que es una reforma que nosotros, la verdad que estamos muy entusiasmados, y creemos que justamente quienes más interesados están son, por un lado, los sindicalistas, porque de un modelo que está acabado y que tiene un montón de problemas y que además, digo, está siendo torpedeado por la izquierda, y un modelo que pasás de 6 millones a 14 millones, tus números mejoran sustancialmente, y además las compañías de seguro están profundamente interesadas. Entonces, en ese sentido, nosotros somos muy optimistas. Nosotros hemos tenido algunos primeros acercamientos, pero no reuniones formales para avanzar en esto, porque nosotros estamos muy confiados que esto sería una reforma muy positiva para todos. Acá los únicos, mirá, los únicos que van a perder con nuestro conjunto de reformas son los delincuentes, ¿sí? Es decir, el político casta, Menendez, o sea, ese va a perder, eso lo tengo claro. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Nosotros proponemos eliminar la obra pública. En eliminar la obra pública es ir al sistema de iniciativa privada a la chilena. En el caso chileno funcionó a la perfección. ¿Sabes que lo aplicaron porque no tenían plata? O sea, fue un modelo hecho porque justamente para una situación así. Ahora, yo entiendo, en este cambio de modelo donde vos eliminás la corrupción, claro, obviamente, la Cámara Argentina de la Corrupción, ¿sí? Porque digo, la Cámara Argentina de la Construcción se tenía que llamar la Cámara Argentina de la Corrupción, y recordarles el tema de los cuadernos, ¿sí? Bueno, claro, ahí esos van a estar desconformes. Obvio, digo, eso es entendible. O sea, ahora la pregunta es moral. O sea, ¿vos estás a favor de que estén robando? Yo creo que está mal robar. Entonces, listo. Ahora, podemos seguir haciendo lo mismo de siempre también, ¿eh? Con buenos o malos modales, y hacer que, digamos, seamos un país miserable. Una última. No, pará, sí. Porque esto es lo que nosotros proponemos en el fondo. Claro. Porque acá lo que vos tenés que entender es que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Entonces, tipos que llevan 25, 30, 35, 40 años viviendo del Estado, esos no son parte de la solución, esos son parte del problema. Bien. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Diego. Muchas gracias. Placer enorme. Igualmente.